Hay un momento en cada conflicto donde la reversión deja de ser posible, donde las fuerzas ya desatadas cobran impulso propio, donde las decisiones individuales se vuelven irrelevantes porque los sistemas ya han tomado el control. Y este momento no anuncia su llegada con sirenas ni alarmas. Llega silenciosamente, mediante la acumulación de pequeñas decisiones, mediante la erosión gradual de las opciones, mediante el cruce de umbrales invisibles que solo se vuelven obvios una vez cruzados. Y los expertos que han dedicado toda su vida a estudiar la dinámica de la guerra, que han analizado docenas de conflictos, que han modelado la escalada y la desescalada, están usando una palabra que rara vez usan. Están diciendo que las guerras actuales, múltiples e interrelacionadas, están llegando a un punto de no retorno. No todas simultáneamente, no por un solo evento dramático, sino por la lenta convergencia de factores que hacen que la resolución pacífica sea cada vez más improbable y la catástrofe cada vez más probable. Y cuando se les presiona para que expliquen exactamente dónde está este punto, las respuestas varían, pero todas apuntan al mismo fenómeno fundamental. Estamos perdiendo el control. En Ucrania, el punto de no retorno no se trata de territorio, no se trata de cuántos tanques fueron destruidos, ni de cuántas ciudades cambiaron de manos. Se trata de una psicología colectiva que ya se ha consolidado en ambos bandos. Se trata de toda una generación de ucranianos que crecieron bajo bombardeos y que nunca olvidarán, nunca perdonarán. Se trata de los soldados rusos que regresan a casa, si es que regresan, cargando con traumas que transformarán la sociedad durante décadas. Se trata de narrativas construidas de forma tan completa que los líderes ya no pueden ceder sin destruir su propia legitimidad. Putin presentó la guerra como una restauración de la grandeza histórica, como una corrección de la injusticia del colapso soviético, como una defensa contra el cerco de la OTAN, y la presentó de forma tan completa que admitir el fracaso ahora no es solo una pérdida política, es admitir que todo su proyecto presidencial fue una ilusión. Y hombres como Putin no lo admiten y ni mientras vivan. Y así, la guerra continúa, no porque la victoria sea posible, sino porque la derrota es impensable. Y en el lado ucraniano, el trauma de la invasión ya ha alterado permanentemente la identidad nacional, antes de 2022. Ucrania era un país dividido. El este hablaba ruso en el oeste, miraba a Europa. La identidad era disputada, pero la invasión forjó la unidad a través de la sangre, a través de Bucha y Mariupol y 1000 otras atrocidades menores. Y ahora el compromiso territorial no es solo una cuestión política, es una traición a los muertos. Es la validación de la agresión, es una garantía de que la próxima invasión vendrá porque la debilidad fue recompensada. Y así, Zelensky, incluso si quisiera negociar cediendo territorio, no podría sobrevivir políticamente. Una población que enterró a decenas de miles no lo aceptaría. Y así, ambos bandos están atrapados. Cada día que pasa, la prisión se vuelve más estricta, porque cada muerte se suma a la cuenta que necesita ser justificada. Y la justificación requiere victoria, y la victoria se vuelve más lejana incluso cuando la necesidad se vuelve más urgente. Pero Ucrania es solo una parte del rompecabezas. Oriente Medio ha entrado en su propia espiral sin retorno. Gaza ha sido demolida no metafóricamente, sino literalmente. El 70% de las estructuras han sido dañadas o destruidas, 500.000 de desplazados, decenas de miles de muertos. Y Hamas, aunque degradado, no ha sido eliminado, porque no puede eliminarse mediante la fuerza militar, porque es tanto una idea como una organización. Y las ideas no mueren bajo los bombardeos, se fortalecen, especialmente cuando los bombardeos matan a inocentes junto con combatientes. Cada niño muerto en Gaza crea 10 futuros combatientes. Cada familia destruida siembra semillas de odio que germinarán durante generaciones, e Israel lo sabe. Los comandantes militares admiten en privado que la operación no logrará su objetivo declarado de eliminar a Hamas. Pero tampoco pueden detenerse sin declarar la victoria, porque el 7 de octubre
traumatizó a Israel de maneras que exigen una respuesta total, exigen una demostración de fuerza que restablezca la disuasión. Y así, la operación continúa, incluso sabiendo que los objetivos finales son inalcanzables. Irán observan, calculan, ve a Israel exhausto, ve sus reservas de municiones agotadas, ve la atención estadounidense dividida entre múltiples crisis, y ve una ventana de oportunidad, no para un ataque directo todavía, sino para ejercer presión a través de intermediarios. Hezbolá intensifica los ataques desde el Líbano. Los hutíes cierran el Mar Rojo en las milicias en Irak, atacan bases estadounidenses, y cada ataque genera represalias israelíes o estadounidenses. Y cada represalia acerca a la región a una confrontación directa entre Israel e Irán. Y la confrontación directa, cuando llegue, no será quirúrgica, no será limitada, porque ambos bandos tienen la capacidad de infligir daños masivos. Israel tiene superioridad aérea y armas nucleares no declaradas. Irán tiene miles de misiles balísticos y una red de intermediarios repartida en 6 países. Y una vez que comienza, una vez que Tel Aviv es alcanzado por una descarga de misiles o Teherán por una campaña aérea, la lógica de la escalada se impone, y el punto de no retorno se cruza no porque alguien decida cruzarlo, sino porque el impulso de la guerra se vuelve incontrolable. Taiwán añade una tercera dimensión. China no ha invadido todavía, pero la preparación es innegable. Construcción naval a un ritmo sin precedente. Ejercicios militares que simulan bloqueo e invasión. Retórica cada vez más agresiva. Y ahí ha establecido la reunificación como un objetivo central, como un legado que definirá su presidencia. Y el tiempo corre en su contra, demográficamente, económicamente, políticamente. La población china está envejeciendo. El crecimiento económico se está desacelerando. Y Taiwán está desarrollando una identidad cada vez más distintiva. Cada elección allí refuerza la división. Y Xi sabe que esperar dificulta la reunificación, no la facilita, y así aumenta la presión para actuar. Y los expertos debaten no si China invadirá, sino cuándo. Y sí, cuando Ucrania todavía se desangre. Y sí, cuando Oriente Medio esté en llamas. Y si la atención estadounidense está dividida y sus arsenales están parcialmente agotados. Porque el momento oportuno para China no está determinado únicamente por la preparación militar, está determinado por la distracción de los adversarios. Y nunca ha habido un momento en que los adversarios estuvieran más distraídos. Y aquí es donde el punto de no retorno se vuelve global. Porque estos conflictos no son independientes, están conectados por alianzas, por el suministro de armas, por cálculos estratégicos que cada uno realiza observando a los demás. Rusia suministra drones a Irán suministra misiles a Rusia. China compra petróleo ruso con descuento, mientras suministra componentes tecnológicos que sustentan su maquinaria bélica. Corea del Norte envía millones de proyectiles de artillería a Rusia y una red de autócratas que se apoyan mutuamente. Crea un sistema donde la intervención occidental en un escenario fortalece a los demás, donde las sanciones contra unos se eluden mediante el comercio con otros, donde el aislamiento que debería debilitar en realidad genera solidaridad entre parias. Y Occidente, fragmentado y distraído, lucha por responder coherentemente. Estados Unidos envía armas a Ucrania, a Israel y planea la defensa de Taiwán, pero carece de la capacidad industrial para sostener 3 conflictos de alta intensidad simultáneamente. Europa debate cada paquete de ayuda. Está dividida sobre hasta dónde llegar. Y cada vacilación se nota. Se interpreta como debilidad. Se incorpora a los cálculos de los adversarios sobre lo que pueden hacer sin provocar una respuesta inaceptable. Y el ciclo se acelera. Más audacia conduce a más vacilación occidental. Más vacilación conduce a más audacia. Y el punto en que Occidente podría haber detenido la escalada mediante una respuesta decisiva y unificada ya ha pasado, porque ahora cualquier respuesta decisiva corre el riesgo de escalar a una confrontación que nadie desea. Y entonces Occidente responde de forma incremental. Siempre un paso atrás, siempre reaccionando
nunca moldeando los acontecimientos. Y ser reactivo es una posición perdedora en un conflicto estratégico. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema complejo pero crucial. ¿Estamos llegando a un punto de no retorno geopolítico? No hablaremos de opiniones o especulaciones, sino de indicadores técnicos, datos concretos que los analistas utilizan para medir la temperatura del mundo. A menudo, los grandes cambios históricos parecen repentinos, pero en realidad son el resultado de tensiones que se acumulan lentamente, como la presión antes de un terremoto. Hoy, identificaremos y analizaremos esas grietas. Nuestro primer indicador es el gasto militar global. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, el gasto militar mundial ha alcanzado cifras récord, superando los $2 billones anuales. Esto no es solo un número, es una declaración de intenciones. Cuando las naciones aumentan masivamente sus presupuestos de defensa, no lo hacen por optimismo, lo hacen porque perciben amenazas reales o potenciales y se están preparando para un futuro de confrontación, no de cooperación. Este aumento sostenido, especialmente en regiones clave de Asia y Europa del Este, es una de las señales de advertencia más claras de que la confianza internacional se está erosionando a pasos agigantados. Ahora, pasemos al segundo indicador en las cadenas de suministro. Durante décadas, la globalización nos prometió un mundo interconectado donde los bienes fluirían libremente. Sin embargo, lo que vemos ahora es un fenómeno llamado fragmentación geoeconómica. Los países están reevaluando sus dependencias. ¿Recuerdan la escasez de chips o de material médico durante la pandemia? Eso fue una llamada de atención. Ahora, gobiernos y empresas buscan activamente relocalizar la producción o acercarla a países aliados, en un proceso conocido como nearshoring u friendshoring. Esto crea bloques económicos rivales, en lugar de una red global. Estamos viendo la formación de redes paralelas que compiten entre sí. Este desacoplamiento económico es un precursor histórico de la división política. Nuestro tercer indicador es el índice de tensión comercial. Este no es un índice oficial, pero podemos construirlo observando la cantidad de aranceles, sanciones y barreras comerciales impuestas entre las principales economías. En la última década, hemos sido testigos de una escalada sin precedentes, comenzando con las guerras comerciales entre Estados Unidos y China, y extendiéndose a una red compleja de restricciones que afectan a todo, desde la tecnología hasta los productos agrícolas. Cada nueva sanción es como añadir un ladrillo a un muro que separa a las economías. Cuando el comercio, que históricamente ha sido un puente para la diplomacia, se convierte en un arma, es una señal inequívoca de que las relaciones se están deteriorando gravemente. Indicador número 4 en la carrera tecnológica y el control de los estándares. ¿Quién controla la tecnología del futuro? Controla el mundo del futuro. Estamos en medio de una intensa competencia por el dominio en áreas como la inteligencia artificial, la computación cuántica y el 5G. Pero no se trata solo de quién inventa el próximo gran avance. Se trata de quién establece las reglas, los protocolos y los estándares globales. Vemos una división clara en un bloque impulsando un Internet más abierto y otro promoviendo un modelo de cibersoberanía con mayor control estatal. Esta batalla por el alma digital del planeta es fundamental, porque la infraestructura tecnológica del mañana determinará los flujos de información, poder y riqueza. El quinto indicador técnico es la frecuencia y la gravedad de los ciberataques patrocinados por estados. Agencias de seguridad de todo el mundo informan de un aumento exponencial en ataques a infraestructuras críticas, redes eléctricas, sistemas bancarios, hospitales y agencias gubernamentales. Estos no son actos de hacker solitario, son operaciones sofisticadas llevadas a cabo con recursos estatales. Cada ataque exitoso no solo causa un daño inmediato, sino que erosiona la confianza y normaliza un estado de conflicto de bajo nivel, pero constante en el ciberespacio. Es la nueva Guerra Fría, librada en silencio a través de unos y ceros, y su escalada es una métrica directa de la hostilidad entre naciones. Indicador número 6. En los mercados de deuda soberana. Puede sonar aburrido, pero es fascinante. Cuando un país emite bonos, otros países y grandes fondos de inversión
los compran. Históricamente, grandes potencias como China o Japón han sido tenedores masivos de deuda estadounidense. Sin embargo, los datos recientes muestran una tendencia a la diversificación. Países están vendiendo lentamente sus reservas de bonos de naciones rivales y acumulando activos como el oro. ¿Por qué? Porque en un mundo incierto, los activos físicos se perciben como más seguros que las promesas de papel de un potencial adversario. Esta desdolarización lenta y este reequilibrio de las reservas de los bancos centrales son un termómetro financiero de la desconfianza geopolítica. Pasemos al séptimo indicador, a los cambios en los tratados y acuerdos internacionales. El orden mundial de la posguerra se construyó sobre una red de tratados en control de armas, comercio, derechos humanos. En los últimos años, hemos visto una retirada sistemática o la parálisis de muchos de estos acuerdos clave. El Tratado sobre Fuerzas Nucleares de rango intermedio, el Tratado de Cielos Abiertos, las dificultades en la Organización Mundial del Comercio, la lista es larga. Cuando el marco legal, que ha mantenido una relativa estabilidad durante décadas, se desmantela pieza por pieza, sin ser reemplazado por algo nuevo, se crea un vacío de poder. Y la historia nos enseña que los vacíos de poder rara vez permanecen vacíos por mucho tiempo. Suelen llenarse con conflicto. Nuestro octavo indicador es el análisis del lenguaje diplomático. Equipos de lingüistas e inteligencia artificial ahora analizan millones de comunicados de prensa, discursos en la Organización de las Naciones Unidas y declaraciones oficiales. Lo que encuentran es un aumento medible en el uso del lenguaje confrontacional y una disminución del vocabulario cooperativo. Palabras como rival, amenaza y competidor estratégico están reemplazando a socio y colaborador. Este cambio semántico no es trivial. El lenguaje da forma a la realidad y a la percepción. Cuando los líderes describen constantemente al mundo en términos de nosotros contra ellos, preparan a sus poblaciones para un escenario de conflicto y hacen que la diplomacia sea cada vez más difícil. El noveno indicador, y uno muy visual, es la militarización de nuevas fronteras. Pensemos en el Ártico. A medida que el hielo se derrite, se abren nuevas rutas de navegación y acceso a recursos. Y lo que vemos es una carrera por establecer bases militares y reclamar soberanía. Lo mismo ocurre en el espacio ultraterrestre. Naciones están desarrollando armas antisatélite y creando fuerzas espaciales. Estas nuevas fronteras, que podrían haber sido un espacio para la colaboración científica global, se están convirtiendo en los próximos tableros de ajedrez geopolítico. La prisa por plantar una bandera militar en estos territorios vírgenes es una señal de que la competencia se está expandiendo a todos los dominios posibles. Finalmente, nuestro décimo indicador en el índice de polarización política interna. La estabilidad de un país en el exterior a menudo depende de su cohesión en el interior. Institutos como el VIDEM miden cómo de divididas están las sociedades. En muchas de las principales potencias vemos una polarización política extrema, desconfianza en las instituciones y una erosión del consenso social. Un país profundamente dividido es más vulnerable a la desinformación extranjera y tiene menos capacidad para proyectar una política exterior coherente y a largo plazo. Esta debilidad interna puede tentar a los adversarios a actuar, creyendo que la nación está demasiado distraída o fracturada para responder eficazmente. La inestabilidad interna se convierte así en un factor de riesgo global. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando lo juntamos? Ninguno de estos 10 indicadores, por sí solo, significa que un conflicto a gran escala sea inevitable. Sin embargo, el hecho de que todos apunten en la misma dirección, hacia una mayor fragmentación, competencia y desconfianza, es lo que resulta alarmante. Es la convergencia de estas tendencias lo que sugiere que nos estamos acercando a un punto de inflexión sistémico, un posible punto de no retorno, donde las viejas reglas ya no aplican y las nuevas aún no se han escrito. No se trata de ser pesimistas, sino de ser realistas. Entender estos indicadores nos da las herramientas para navegar el complejo mundo que se avecina. Nos permite ver más allá de los titulares diarios y comprender las fuerzas estructurales profundas que están remodelando nuestro planeta. La conciencia es el primer paso para la preparación y, con suerte, para encontrar nuevas vías de diálogo y cooperación antes de que sea demasiado tarde. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Si te ha parecido interesante
y quieres seguir explorando las claves del mundo actual, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle a me gusta y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el siguiente. Y existe una dimensión psicológica del punto de no retorno que va más allá de indicadores técnicos o cálculos estratégicos. Se trata de la mentalidad colectiva. Durante décadas después de la Segunda Guerra Mundial, el recuerdo de la destrucción total sirvió como un freno inconsciente. Los líderes, que habían visto ciudades en ruina, que habían perdido a familiares, que llevaban cicatrices literales y metafóricas, tenían una cautela visceral. No necesitaban informes de inteligencia para saber que debía evitarse la guerra total. Lo sabían, en sus huesos. Pero esa generación ya no está, y las generaciones posteriores crecieron en una paz relativa, y la paz prolongada crea la peligrosa ilusión de que la paz es un estado natural, que la guerra es una aberración fácilmente controlable, que la violencia se puede calibrar y contener, y la ilusión elimina el miedo saludable que antes impedía tomar decisiones descabelladas. Y ahora vemos el resultado de eso: líderes ordenando invasiones, lanzando bombardeos masivos, amenazando con el uso nuclear, no con manos temblorosas, sino con la confianza que nace de nunca haber experimentado personalmente las consecuencias. Y las poblaciones también han cambiado. Durante la Guerra Fría había una conciencia constante de la amenaza existencial. Búnkeres en construcción, ejercicios de defensa civil, la cultura popular saturada de ansiedad nuclear, y la ansiedad, aunque incómoda, mantenía la vigilancia, mantenía la presión sobre los líderes para evitar una política arriesgada excesiva. Pero las generaciones actuales, especialmente en Occidente, han crecido sin esa ansiedad. Crecieron creyendo que las armas nucleares son reliquias, que la guerra entre grandes potencias es económicamente imposible, que la globalización ha vuelto obsoleto el conflicto. Y así, cuando surge un conflicto, hay conmoción, pero no una comprensión profunda de lo rápido que puede escalar. No hay un instinto entrenado para buscar refugio cuando suenan las sirenas, porque las sirenas no han sonado en una generación, y la ausencia de miedo es tan peligrosa como el exceso de este, porque el miedo, adecuadamente calibrado, engendra cautela, la ausencia de miedo engendra complacencia, y la complacencia, en la era nuclear, es un lujo suicida. Los expertos también señalan un colapso en la arquitectura de control de armamentos. Tratados que tardaron décadas en negociarse están expirando sin reemplazo. En el INFE está muerto. El nuevo START está muriendo. No hay negociaciones serias para nuevos acuerdos. Y sin tratados, sin inspecciones, sin verificación mutua, la carrera armamentística se acelera sin control. Y la carrera no es solo cuantitativa, es cualitativa. Se están desarrollando nuevas clases de armas que no están cubiertas por los tratados anteriores en hipersónicas, armas cibernéticas, sistemas autónomos, armas espaciales, y cada nuevo desarrollo genera contradesarrollo. Y la espiral continúa. Y cuantas más armas hay, cuanto más sofisticadas son, mayor es la probabilidad de que eventualmente, por accidente o diseño, se usen. Y su uso, incluso limitado, rompe tabúes. Y un tabú roto nunca se restaura por completo. Y la humanidad aprende a vivir con una nueva normalidad, donde las armas que juramos no volver a usar se convierten en herramientas tácticas. Y la normalización de lo inaceptable es precisamente lo que significa el punto de no retorno. También está la cuestión del liderazgo, o la falta de él. El mundo actual carece de estadistas, líderes con visión a largo plazo, dispuestos a sacrificar la ventaja política a corto plazo por la estabilidad a largo plazo. Durante la Guerra Fría, a pesar de todas las tensiones, hubo momentos de estadista. Kennedy y Khrushchev en 1962, en Nixon y Brezhnev, negociando la distensión. Reagan y Gorbachev poniendo fin a la Guerra Fría en hombres que lograron trascender la política inmediata para ver el bien común. Pero, ¿dónde están los equivalentes hoy? Putin es un nacionalista revanchista. Xi es un autócrata decidido a restaurar la gloria percibida. Los líderes occidentales son prisioneros de los ciclos electorales
y la polarización política de partidos. Y la ausencia de estadistas significa que nadie está construyendo puentes, nadie está creando soluciones, nadie está pensando más allá del próximo trimestre o las próximas elecciones. Y los problemas de escala existencial no se resuelven con pensamiento a corto plazo, requieren visión, ancoraje político, la capacidad de explicar a las poblaciones por qué el compromiso ahora evita la catástrofe más adelante. Y estas cualidades son escasas, y cada vez más escasas. Y entonces llegamos a la pregunta fundamental. Si realmente estamos entrando en un punto de no retorno, ¿qué significa eso? ¿Significa que la guerra mundial es inevitable? No necesariamente. Un punto de no retorno no se trata de un destino garantizado, se trata de perder el control sobre la trayectoria, se trata de reducir las opciones hasta que solo queden malas opciones, se trata de que el impulso de los acontecimientos supere la capacidad de los líderes para dirigirlos. Todavía es posible, en teoría, dar marcha atrás en negociar, en disminuir las tensiones. Pero la ventana se está cerrando, y cada día que pasa sin una diplomacia seria, sin gestos de desescalada, sin un reconocimiento mutuo de que el camino actual conduce al precipicio, la ventana se cierra aún más. Y finalmente, y los expertos no pueden decir exactamente cuándo, la ventana se cierra por completo. Y entonces, ya no se trata de evitar el desastre. Se trata solo de gestionar cuán catastrófico será. La gestión de desastres tiene su propia lógica cruel. Si la guerra entre grandes potencias se vuelve inevitable, la lógica dicta atacar primero, porque atacar primero otorga ventajas tácticas, porque esperar permite al adversario fortalecerse, y si varios actores siguen la misma lógica simultáneamente, se desarrolla una carrera para atacar primero, y esta carrera genera exactamente la guerra que todos decían querer evitar. Y así comenzó la Primera Guerra Mundial, no porque alguien realmente quisiera una guerra continental, sino porque el sistema de movilizaciones y alianzas creó una lógica donde actuar primero era imperativo. Y una vez que Rusia se movilizó, Alemania tuvo que movilizarse. Y una vez que Alemania se movilizó, Francia tuvo que movilizarse. Y las movilizaciones no podían revertirse porque la logística de la época no lo permitía. Y así, una guerra que nadie realmente quería, se volvió inevitable mediante la lógica del sistema. Y ahora estamos construyendo un sistema similar en alianzas entrelazadas, armas de respuesta rápida, doctrinas de primer uso. Y suponiendo que todos actúen racionalmente dentro de la lógica del sistema, el resultado es colectivamente irracional. Pero aún hay opciones. Aún hay momentos en los que líderes individuales pueden marcar la diferencia, donde la decisión de negociar en lugar de escalar puede alterar la trayectoria, donde un gesto de buena fe puede romper el ciclo de desconfianza. La historia está llena de ejemplos. Sadat yendo a Jerusalén, Gorbachov proponiendo la glasnost, Mandela eligiendo la reconciliación sobre la venganza. Momentos en los que el individuo trascendió la lógica del sistema y creó nuevas posibilidades. Y el mundo necesita estos momentos ahora, desesperadamente, pero no aparecen cuando se los necesita. Requieren un tipo de liderazgo poco común. Un tipo que anteponga el legado al poder, que elija el futuro de la humanidad sobre las ventajas nacionales a corto plazo. Y esta rareza es precisamente la razón por la que los expertos están alarmados. Porque esperan a un estadista que puede que no llegue. Y mientras esperan, el tiempo avanza en el reloj, es literal. El boletín de científicos atómicos mantiene un reloj del juicio final, una evaluación simbólica de cuán cerca está la humanidad de la medianoche, de la aniquilación. Y faltan 90 segundos para la medianoche. Más cerca que nunca, incluyendo los picos de la Guerra Fría. Y no es solo simbolismo, es una agregación de evaluaciones de expertos sobre múltiples factores de riesgo, nuclear, climático, tecnológico, biológico, y todos están parpadeando en rojo. Y la convergencia de múltiples amenazas existenciales es lo que hace que el momento actual sea único. No es solo una crisis, son varias crisis que interactúan de maneras que se amplifican entre sí. La guerra distrae del cambio climático. El cambio climático presiona los recursos.
generando más conflictos. El desarrollo de IA militar se acelera sin una gobernanza adecuada. Las pandemias potenciales se ignoran porque la atención se centra en las guerras actuales. Y el sistema global, ya estresado, enfrenta no un solo desafío, sino un enjambre de desafíos. Y los sistemas complejos, bajo estrés extremo, no se degradan linealmente. Colapsan repentinamente. Y el colapso del orden global no sería un evento único, sería un proceso. Fragmentación del comercio en bloques, interrupción de las cadenas de suministro, migraciones masivas que huyen de zonas de conflicto y desastres climáticos, proliferación de armas nucleares, cuando los países se dan cuenta de que proteger a los aliados es ilusorio, auge de regímenes autoritarios que explotan el caos, y cada elemento refuerza a los demás, y la espiral descendente se acelera. Y las generaciones futuras, si las hay, mirarán atrás e identificarán este momento. Reconocerán que aún había tiempo, escaso, pero real, cuando diferentes opciones podrían haber alterado el rumbo, cuando la diplomacia podría haber prevalecido, cuando el compromiso podría haber evitado la catástrofe. Pero no se tomaron decisiones, porque eran difíciles, porque costaron capital político, porque los líderes eligieron el camino de menor resistencia inmediata que condujo a la máxima resistencia final, y el silencio tras comprender que estamos en un punto de no retorno no es un silencio de aceptación, es un silencio de horror. Horror de ver con claridad, de comprender las implicaciones, de reconocer que el conocimiento no basta, que gritar advertencias no cambia las trayectorias cuando los sistemas ya han cobrado impulso, que presenciar no es lo mismo que prevenir. Y los expertos cargan con este horror. Ven patrones, ven convergencia. Ven que se acerca un punto crítico, y son impotentes para detenerlo porque no les corresponde tomar decisiones. Pertenecen a líderes políticos que responden a presiones electorales e imperativos nacionalistas. Pertenecen a poblaciones que no comprenden plenamente los riesgos porque nunca han experimentado las consecuencias. Pertenecen a sistemas automatizados que ejecutan lógica programada sin la sabiduría de cuestionar premisas. Y entonces, quizás ya se haya cruzado el punto de no retorno. Quizás simplemente vivimos en el impulso. Trayectoria ya definida, solo esperando que la física de los sistemas complejos ejecute su curso inevitable. O quizás aún haya espacio estrecho, cerrándose pero real. Espacio donde las decisiones importan, donde los líderes valientes pueden marcar la diferencia, donde las poblaciones despiertas pueden exigir algo mejor, donde la humanidad, enfrentando su propia mortalidad colectiva, puede finalmente trascender el tribalismo y el nacionalismo para reconocer el interés común en la supervivencia. La historia no es determinista. Las decisiones importan, pero la ventana para las decisiones que evitan la catástrofe se está cerrando. Y se está cerrando ahora, mientras lees, mientras el mundo continúa con sus rutinas normales, sin darse cuenta de lo cerca que está el borde, y quizás ese sea el aspecto más aterrador de todos, que podemos cruzar el punto de no retorno sin siquiera darnos cuenta hasta que sea demasiado tarde para que importe. Si este análisis te ha revelado la verdadera gravedad del momento que vivimos, si finalmente entiendes por qué los principales expertos mundiales usan la palabra irreversible al hablar de las guerras actuales, dale a me gusta ahora. Este contenido debe llegar al mayor número de personas posible, mientras aún haya una ventana, por pequeña que sea, para cambiar de rumbo. Comenta a continuación con tu perspectiva sobre si aún estamos a tiempo de retirarnos o si ya hemos cruzado el umbral sin darnos cuenta. Si quieres seguir recibiendo análisis que van directo al corazón de las crisis que definen nuestra época, revelando patrones que la mayoría no ve hasta que es demasiado tarde, suscríbete al canal ahora y activa la campanita de notificaciones, porque cada semana te traemos narrativas que conectan el pasado, el presente y el futuro de maneras que transforman por completo tu comprensión del mundo. Y si crees que ya has presenciado las mayores tragedias que la humanidad puede afrontar, el video que aparece ahora en tu pantalla te sumergirá en un acontecimiento histórico narrado con una intensidad visceral que cambiará para siempre tu perspectiva sobre la resiliencia, la supervivencia y los verdaderos límites de lo que los seres humanos pueden soportar.
Haz clic. Ahora, esta historia te dejará huella.